Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Esta es la parte 2. En la parte 1 nos estábamos enfocando en los criterios únicamente de congruencia de triángulos. Ahora en esta parte 2 vamos a ver la semejanza. Bien, aquí en la semejanza de triángulos, pues ya sabemos que tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces, aquí debemos de considerar que la razón de semejanza, es decir, la división de los lados correspondientes, debe ser diferente de 1. Este símbolo que vemos aquí significa diferente, ¿ok? Diferente de 1 al hacer la división de los lados correspondientes. Cuando me refiero a los lados correspondientes, es decir, a este lado, ¿cuál le corresponde de estos lados? Este o este. ¿Okay? ¿Cómo podemos saber cuál es el lado correspondiente de cada una de estas figuras o de estos dos triángulos? Bien, para eso nos vamos a basar en este enunciado. Dice, a todo ángulo le corresponde un lado opuesto. Ok. Si yo elijo, por ejemplo, este ángulo, su lado opuesto es hacia donde está volteando, que en este caso sería 13. Este lado sería el lado AB. ¿Ok? Ahora, yo elegí aquí el ángulo 62, pues me voy al otro triángulo y elijo pues también el ángulo de 62 y volteo hacia su lado opuesto, que vendría siendo aquí. Entonces, ese vendría siendo su lado correspondiente, que es el lado de F. ¿Okay? Si el lado AB mide 13, el lado DF mide 6.5. Si yo divido 13 entre 6.5 me da 2. Y efectivamente es diferente de 1. ¿Ok? Es así como vamos encontrando los lados correspondientes. Ahora, yo ya elegí al 62. Vamos a elegir otro ángulo. Por ejemplo, elijo el 64. El 64, su lado opuesto sería el BC, que sería el 9. ¿Okay? Yo elegí aquí el 64, entonces yo voy a agarrar aquí el 64 del otro triángulo y su lado opuesto sería 4.5 DE. ¿Cuánto mide el lado BC? Mide 9. ¿Y cuánto mide el lado DE? 4.5. Si yo divido 9 entre 4.5 me da 2. ¿Ok? Es igual, diferente de 1. Se sigue cumpliendo. Ahora vamos a hacer el último lado correspondiente. Ya elegimos dos ángulos. Vamos a elegir ahora el último ángulo. 54. Este está volteando hacia donde está el 7, que es el A y el C. Ahora yo elegí acá el 54, pues está volteando aquí en el 3.5, que es el EF. AC sería 7 y el EF vale 3.5. Si yo le divido 7 entre 3.5, pues me da 2. Y esa es la forma en como nosotros vamos encontrando pues los lados correspondientes de un triángulo a otro triángulo. ¿Okay? Por lo tanto, el triángulo, se escribe así el triangulito, ABC, que se refiere a este triángulo, es semejante al triángulo DEF, que vendría siendo este triángulo. Este símbolo significa de semejante, ¿ok? Semejanza. Entonces dice aquí, por lo tanto, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. ¿Ok? Entonces dice aquí, los ángulos, ¿para qué nos va a servir esto? Ya que nos van a servir porque los ángulos nos van a ayudar a ubicar esos lados correspondientes y hacer correctamente la división de los lados. Ahora, criterios de triángulos semejantes. Dice, con al menos un criterio que se cumpla va a ser suficiente para determinar si dos o más triángulos son semejantes. El primer criterio es lado, lado, lado. Dice, si todos los lados correspondientes crecen en la misma proporción, entonces sería un criterio para que dos triángulos sean semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos y si nos fijamos,
Si nos fijamos, si yo divido 24, su lado correspondiente sería el 8. 24 entre 8 me daría 3. Si yo divido 21 entre su lado correspondiente, que sería el 7, 21 entre 7 me daría 3. Si yo divido la base, que es 18, entre la base del triángulo pequeño, su lado correspondiente, 18 entre 6 me da 3. Quiere decir que los lados crecen en la misma proporción. Por lo tanto, se cumple este criterio: lado, lado, lado. ¿Okay? Y se puede determinar que estos dos triángulos son semejantes. Vámonos con el otro criterio. El otro criterio es lado, ángulo, lado. Dice que si dos lados correspondientes crecen en la misma proporción y aparte el ángulo que forman entre ellos es igual, serían triángulos semejantes. Un ejemplo, aquí tenemos el siguiente. Dice que si tenemos dos lados correspondientes que crecen en la misma proporción, ok, su lado correspondiente de 8 sería 4. 8 entre 4, pues me da 2. Ahora la base, 20 entre 10, pues también me da 2. Crecen en la misma proporción, 2 y 2. ¿Okay? Y aparte vemos que en medio de ellos está el mismo ángulo, 30, 30. Entonces se cumple ese criterio: lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Okay? Y se puede determinar con este único criterio, pues que los dos son triángulos semejantes. Y el último criterio es ángulo, 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 o triple A. Dice todos sus ángulos correspondientes son iguales. Si nosotros observamos que los ángulos internos son iguales, los tres, quiere decir que son triángulos semejantes. Aquí vemos que uno, déjenme utilizar un resaltador, uno mide 40, otro mide 40. Aquí mide este 60 y este mide 80, dijeras, y no son iguales. Pero recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe de ser 180. Entonces, ¿cuánto medirá este lado que nos falta? Este de aquí y este de acá. Pues este lado mediría 80, que es lo que le falta para 180. Miren, si yo sumo 60 más 40, me diera 100 grados. ¿Cuánto le faltaría para que mida 180? Pues le faltaría sumarle 80 grados. Entonces ese último mediría 80. Y acá tenemos 40 y 80, lo cual me da 120. ¿Cuánto le tengo que sumar para que me dé 180? Sería 60. ¿Okay? Si observamos bien, tenemos los mismos ángulos internos, 40, 80 y 60, y en el triángulo pequeño 40, 80 y 60. No importa que estén invertidos, lo que importa es que tengan la misma medida. ¿Okay? Entonces se cumple el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Con uno de estos tres que se cumpla, sería suficiente para determinar que estos dos triángulos son semejantes. A continuación dice, analiza los criterios de semejanza de los siguientes triángulos. Si lo son, escribe qué criterios se cumplen. Si no, explica el por qué. Lo que hay que hacer es que ver si este triángulo y este triángulo son semejantes. ¿Cuál de esos tres criterios se cumple? Si se cumple uno, hay que escribirlo. Si no se cumple ninguno, también hay que escribirlo. Y escribir no son semejantes porque no se cumple ningún criterio. O en caso contrario, si son semejantes porque se cumple un criterio o dos criterios o los tres criterios. Entonces lo mismo hay que hacer con este. Hay que hacer lo mismo con este otro par de triángulos. Haríamos también lo mismo con estos otros dos. 1, 2 y con este último par. ¿Okay? Lo que se trata aquí es de identificar qué criterios se cumplen. ¿Okay? Esto lo van a hacer en hojas blancas o en su cuaderno. Por si se preguntan, las medidas de los triángulos cuando los estén trazando no tienen que ser las que están ahí. ¿Okay? Simplemente hacerlos bien con su regla y ponerle las medidas que están ahí
No tiene que medir exactamente 7.5, ni 6.7, ni 4.5, simplemente es para expresar, ¿ok? Bien, y eso sería todo por el día de hoy.